gracias por asistir a este primer encuentro de lo que hemos denominado conversatorios, una suerte de charlas que tienen como excusa la exposición Kara Walker Burning Village, que te puede verse en el MACA hasta el 7 de septiembre. Estos conversatorios, que tenemos la suerte de que los haya pensado Mercedes Jabardo, a quien agradezco su implicación y entusiasmo, para idear y coordinar este lío y que los va a conducir hasta el último día 13 de junio, forman parte de una conversación que hemos iniciado en el museo desde el mismo día 28 de febrero en que inauguramos la exposición Kara Walker. Decía Elvira de Angani el día 15 de mayo en otra de estas charlas, más que interesantes, que una exposición no sucede en el museo, le sucede al museo, y es una oportunidad para repensarlo. Y la exposición de Kara Walker le ha sucedido al MACA, de forma que la institución puede abrir una rendija por donde se pueden colar los problemas de nuestro tiempo. Desde las teorías feministas a la ecología, a la sostenibilidad o la energía o la emergencia climática. Desde las memorias colectivas individuales a la construcción de identidades sexuales. Desde la reivindicación de la presencia de colectivos invisibilizados a los presupuestos postcoloniales que sirven para desmontar discursos hegemónicos construidos desde el poder. Y en eso estamos desde hace mucho tiempo, estableciendo conversaciones, espacios de reflexión y crítica que no se dan en otros lugares y que en el museo tienen cabida. Así entendemos la institución, como un museo valiente y desafiante, un territorio donde entre todos creamos contenido y transmitimos conocimiento. Pensar, provocar transformaciones, desplegar significados, garantizar la educación activa, propiciar la reflexión, aprender significativamente, mientras se diluye la posición de autoridad y se procura al museo como un espacio de encuentro. Y os voy a presentar a Mercedes Jabardo, a quien cederé la palabra para que conduzca estos conversatorios, quien a su vez presentará a los integrantes de esta mesa, Lidia y José Antonio, a quien agradezco de verdad el esfuerzo por llegar hasta aquí y estar en esta mesa. Mercedes es licenciada en Filosofía y doctora en Antropología Social, profesora de la UMH, donde coordina el programa de doctorado en Antropología aplicada en contextos de crisis, y es también la directora del máster oficial Nuevas tendencias en antropología social, escenarios de riesgo y estrategias de postdesarrollo. Investiga la inmigración africana a España, especialmente de procedencia senegalesa, migraciones y multiculturalismo, el análisis de la diáspora subsahariana desde la perspectiva de género, el análisis de las transformaciones económicas a través de la migración, desarrollo y cooperación de desarrollo o los feminismos negros. Y sin duda era la persona adecuada para idear este programa de reflexión a partir de la obra de Kara Walker, que abre 1000 reflexiones posibles. Y a ese respecto nos gustaría introducir una pieza del artista para comenzar cada una de las sesiones, y en este caso hemos elegido esta que veis en pantalla, y os la cuento muy brevemente. Primero, Kara Walker, por si no la conocéis, es una de las artistas más complejas de su generación y una de las más destacadas en el panorama artístico internacional. También es una de las artistas más incómodas, valientes y necesarias de nuestro tiempo. Walker nos enfrenta con crudeza a los relatos heredados, muchas veces mal contados, a las heridas abiertas de la historia y a las violencias que persisten. Su obra no es complaciente, es una bomba visual, un espejo distorsionado en el que se reflejan los mecanismos de opresión, la injusticia social, el racismo estructural y la perpetuación de las narrativas de poder. En 2014, Kara Walker propone una gran instalación en una fábrica de azúcar abandonada en Brooklyn, en Nueva York, que se llamaba Domino Sugar. La exposición era un homenaje a los esclavos implicados en el comercio del azúcar en América. En el centro de la gran nave colocó una imponente mujer esfinge de más de 10 metros de altura, que alude al trabajo esclavo en la arquitectura monumental. La mujer tenía características fisonómicas de mujer afroamericana esclavizada, pero realizada con azúcar blanco. Una mujer negra, pero blanca. Un monumento completamente soluble y efímero, a base de azúcar y melaza, en la refinería donde se blanqueaba el azúcar crudo de las plantaciones del Caribe desde finales del siglo XIX, y que iba a ser demolido. Se trata, por tanto, de una pieza ideada para un espacio determinado que lo connota enormemente. Y con un título larguísimo, Una sutileza, un maravilloso bebé de azúcar, un homenaje a los artesanos no remunerados y explotados que refinaron nuestro dulce gusto desde los cañaverales hasta las cocinas del Nuevo Mundo en ocasión de la demolición de la refinería Domino Sugar. Esa sutileza era una escultura hecha de azúcar, aún más sutileza se llamaba una escultura hecha de azúcar, para disfrute de los pudientes en la Edad Media. Primero la admiraban y después se la comían. Esa es la sutileza que propone Kara Walker. Mercedes, te dejo la palabra.
Pues fíjate, Rosa, que yo había comenzado a pensar así esta pequeña introducción a quienes hoy queremos que sean el centro de la conversación o que inicien la conversación que versará en torno a cuestiones en relación a la esclavitud. Había comenzado con una cita o la cita de Elvira Yangoni. Y había comenzado así: las exposiciones despasan al museo, son transformadoras por sí mismas. Porque son las exposiciones, pero también ha sido Rosa, a quien yo quiero homenajear también aquí, quien hizo una apuesta desde el principio porque la exposición de Kara Walker lo fuera, para que sirviera para hablar de algo. Y vuelvo a citar a la directora del MAPA, para que en esta muestra, que coloca en el centro cuestiones como la raza, como la identidad, como la resistencia, se abriera un espacio de conversación entre nuestra ciudadanía, para repensarnos como sociedad a partir de esos espacios que se desvelan cuando escuchamos de forma activa las voces que nos interpelan desde los márgenes. Es cierto que el arte es una invitación a explorar lo posible, hurgando a través de esos agujeros invisibles de la realidad. Pero también es cierto que esa capacidad para ver lo que los grupos que han detentado el poder han producido activamente como no existente, también lo comparten con las poetas y con las artistas, aquellos sujetos que habitando en los márgenes denuncian estos vacíos. Una generación de europeos negros o de color o afroeuropeos que denuncian las estrategias de una Europa daltónica que extranjeriza la negritud, definiendo lo no blanco como no europeo y obviando la cuestión racial, negación de la existencia de europeos y de españolas negras. Tenemos que deciros, o tengo que deciros, que el giro o el eje que he querido dar a estos conversatorios para que dialogaran con esa obra tan apasionante de Kara Walker, para que trajeran esos temas al debate de la ciudadanía y también de esta ciudad nuestra, que se interroga poco sobre estas cuestiones, han sido movidos también por el pensamiento de esos afroeuropeos, de esos afroespañoles, que quieren pensarse desde categorías que todavía no encajan dentro de nuestra forma de pensar esta sociedad que pensamos siempre desde la blanquitud, pero que no entendemos también que hay que crear otros espacios. Esta población que desde sus lugares de afroconciencia, desde esos otros escenarios donde van construyéndose y donde van pensando, están reivindicando también que esta sociedad, la nuestra, enfrente la cuestión de la negritud y se mire hacia adentro para ver cuál es el germen, aquel en el que se van y se pueden ir reconociendo. Y han pedido muchas veces, lo sabemos quienes estamos en esta mesa, que se revisite la historia, esta historia que siempre se ha creado desde un lado, desde el poder, y que ha ocultado siempre ese pasado negro que nos conforma también como sociedad. Desde ahí, buscando ese pasado, rastreando en esa historia, vamos a comenzar por ese espacio que reivindican ellos, que es volver a la esclavitud. ¿Sabéis? Que la esclavitud también está en el centro de la obra de Kara Walker. Nosotros, cuando pensábamos en qué imagen iba a sostener la conversación en torno a la cual íbamos a abrir el discurso, la conversación, no es el discurso, sino es la conversación, esa conversación en el sentido que plantea Bell Hooks de la conversación, esa conversación donde entran todas las voces más doctas, pero las voces que parten de lo personal, de lo individual, una conversación abierta en la que queremos invitaros a todas las participantes, a todas las asistentes. Decía que queríamos invitaros a la conversación tomando como fondo cualquiera de esas imágenes, porque es verdad que rastreando la exposición vemos que Kara Walker habla siempre o muestra siempre o dialogaba siempre con la esclavitud. ¿Y qué mejor imagen de la esclavitud? Pero sobre todo para entender el pasado español en ese sistema esclavista que fue sostenido a lo largo de unos cuantos siglos, como tendremos el placer de comentarlo. ¿Qué imagen mejor que esta, ¿no? Esta imagen de esa efigie que también cuenta Rosa? Es que es la parte que más me gusta siempre, escucharla, cómo nos va mostrando lo que hay detrás de estas obras, ¿no? El azúcar que ha sido central no solo para entender la trata de esclavos, sino central para entender el sistema de plantaciones y central para entender el desarrollo del capitalismo, central para entender un sistema
donde se articularon 3 continentes, pero que explica, no solo nos explica a ellos, sino que nos termina explicando a nosotros. Y sin embargo ha sido un pasado que ha quedado oculto y que solo poco a poco se ha ido desvelando. Tenemos la suerte yo creo que es la suerte enorme de contar con 2 de las personas que bueno, por supuesto desde la Comunidad Valenciana, pero desde el Estado español más han hecho, y sobre todo tengo aquí a José Antonio Piqueras, para ir desvelando ese escenario que tantas veces ha quedado oculto. Os los voy a ir presentando para daros pie, para que sean ellos, ellas, quienes vayan abriendo esta conversación que queremos plantear como el desvelamiento de lo negro, esa negritud que hemos tratado de ocultar a lo largo de diferentes generaciones, que vayamos desvelando para por lo menos ir construyendo un relato y un discurso para que esa población que conforma también la población española, esas españolas negras y esos españoles negros puedan reconocerse y puedan reconocer dentro de la historia de España también a sus propios ascendientes. Os voy a presentar a las personas que tenemos aquí para iniciar esta conversación. Me va a costar mucho y voy a ser muy sintética. Son 2 personas que tienen una trayectoria académica muy amplia, que son rigurosos y, ¿cómo decías, Lidia, que te habían presentado? Porque me gusta muchísimo esa forma, porque juegan con la rigurosidad, con la emocionalidad y con la emoción a la hora de plantear y desarrollar no solo sus investigaciones, sino, ya lo veréis, todas esas múltiples ideas que desde donde se van construyendo. José Antonio Piqueras es historiador, es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia, Geografía y Arte en la Universidad de Jaume I, coordinador del Grupo de Investigación Historia Social Comparada y director de la Cátedra UNESCO de Esclavitudes y de Afrodescendencia, autor de 20 monografías, coordinador y editor de otros tantos libros y más de 50 artículos en revistas académicas. Cuando digo esto parece una simple enumeración, pero detrás de todo esto hay una trayectoria enorme y una trayectoria que no puedo describir o sintetizar en muy poco espacio. Ser coordinador de un grupo de investigación de historia social comparada es decir muy poco, pero si digo que el grupo empezó a funcionar en el año 2001, que desde entonces no ha dejado de producir, no ha dejado de formar a estudiantes, no ha dejado de formar a futuros doctores, no ha dejado de generar conferencias y espacios de debate y sobre todo ha ido articulando y manteniendo un equipo compacto a lo largo de tantos años, un equipo compacto que ha ido produciendo bibliografía de forma conjunta a lo largo de tantos años. Muchas de nosotras que venimos de la universidad y sabemos lo difícil que es eso. Hay que ser un buen gestor de equipo, hay que ser una persona que sepa coordinar bien un equipo para ir generando ese tipo de producción. Ha sido profesor visitante del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico. Ha impartido conferencias y seminarios en prestigiosas universidades de América y Europa. No las voy a enumerar, pero os aseguro que hay bastantes. Investigador visitante en instituciones de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, Argentina, Uruguay, Venezuela y Colombia. Presidente de la Asociación de Historia Económica del Caribe, miembro fundador de la Asociación de Historia Social, Premio de Ensayo de la Generalitat Valenciana de 2004, socio de honor de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Historia Social en 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, su producción gira y ha girado en torno a la historia de los trabajadores, la esclavitud del siglo XIX español, la historia de Cuba, del Caribe hispánico. Es muy variada, pero me voy a concentrar fundamentalmente en 4 de sus libros. Hay más, y además hay muchos que ha compilado. Ya os he dicho que bueno, son 20 monografías, 50 artículos, otros 20 como editor o compilador, no sé, una auténtica barbaridad. Pero para que sepáis desde dónde nos va a hablar y desde dónde nos va a introducir este tema, quiero que sepáis que, entre otros, escribió La esclavitud en las Españas,
negreros, derecho antiguo y esclavitud moderna, el antiesclavismo en España y sus adversarios, y el último que me habías hablado, solo así a título individual. Luego, ya digo, están todos los colectivos. Lidia Delicado Moratalla es doctora en estudios interdisciplinares de género y geógrafa por la Universidad de Alicante, investiga y escribe sobre feminismo, tecnología y sociedad y es parte del Grupo Internacional de Investigación y Pensamiento de Feminist Academy of Technology and Ethics, que mal lo pronuncio y eso que sé y te leí, que es muy importante hablar bien inglés, que te abre muchísimas puertas. Es investigadora en el proyecto Los derechos de las mujeres en la sociedad digital de la Universidad de Granada y es integrante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía. Ha publicado trabajos de investigación sobre prostitución, pornografía, explotación reproductiva y análisis feminista de la tecnología en revistas académicas nacionales e internacionales. También ha sido autora de textos derivados de su investigación feminista en libros y manuales, así como ponente en congresos y en seminarios. Dirige trabajos de fin de máster sobre violencia de género para la Universidad Internacional de Valencia. Ha sido profesora asociada de Geografía en la Universidad Jaume I y en la Universidad Ruperto de Cataluña. Ha sido consultora externa en proyectos de violencia sexual y de género para diversas administraciones públicas. En el año 2017 fue cuando publicaste tu tesis, ¿verdad? Escribió una tesis doctoral. Presentó una tesis doctoral que se titula Desde la esclavitud de mujeres negroafricanas a la prostitución nigeriana. Es una tesis que a mí me pareció cuando me acerqué a ella absolutamente original. Original porque en aquella época, en el año 2017, articuló diferentes marcos teóricos y marcos de investigación y porque conectó el pasado y el presente a la hora de construir o de violentar los cuerpos de las mujeres negras. Esa tesis ha sido lo que a mí me ha empujado, en la tesis y el trabajo derivado de esa tesis, lo que me ha empujado a invitarla a formar parte de estos conversatorios, aunque detrás de esa tesis hay todavía muchísimo más trabajo. Es una tesis que tuvo el premio Presen de Castellar a la mejor tesis doctoral de estudios de género en el año 2018. Es un premio otorgado por la Red de Universidades Públicas Valencianas. También recibió el premio como investigadora emergente de la revista más prestigiosa de geografía feminista, allá voy, Gender, Place and Culture, a Journal of Feminist Geography. Ahí andamos. Bueno, es muy poco lo que os puedo decir, pero lo mejor que puedo hacer es dejar que tomen la palabra. Creo que tenemos la suerte, como os decía, de encontrarnos primero con José Antonio, que tiene un ingente trabajo de investigación historiográfica sobre el fenómeno amplio de la esclavitud. Un tema al que llegó, porque algunos temas los escogemos y otros nos escogen. Algo así. Y tenemos a Lidia, que ha abordado también desde ahí y se ha acercado al fenómeno de la esclavitud, centrándose especialmente en la esclavitud de mujeres. Creo que el marco también de esta delicadeza, que está muy bien lo de delicadeza, porque es el momento, claro, ejemplifica mucho lo que ha significado la producción del azúcar, ¿no? Y el consumo del azúcar. Las delicadezas eran aquellas esculturas de azúcar que se ofrecían a las clases altas en aquella época en la que solo la aristocracia y las clases altas tenían acceso al azúcar. Pero aparece ahí una esclava que es el momento cumbre en el que el azúcar se populariza porque ya se empieza a producir de forma masiva. Y porque se produjo de forma masiva terminó siendo el sustento energético de los trabajadores que consiguieron levantar la revolución industrial en Inglaterra. Y porque además plantear el azúcar, que fue uno de los cultivos de plantación fundamentales en Cuba y en Puerto Rico, que fueron los lugares donde se estableció el tráfico de esclavos, que se lideró o se desarrolló desde España, conectando África con el Nuevo Mundo, pues como digo, es el marco adecuado. Además nos colocan a esa mujer que se aparece como aparecían las esclavas, ¿no? Como meras bestias con capacidad reproductiva.
en esa doble imagen, pues creo que el marco está ahí. A partir de ahí, lo que vosotros queráis, por donde vosotras queráis llevarlo. Pues Habla José Antonio. introduzco, hablas y luego retomamos. Bueno, yo quiero agradecer, ¿no?, al museo y a su directora Rosa y a Mercedes, ¿no?, la organización de este ciclo, que me hubiera incluido para estar hoy aquí en este conversatorio, ¿no? Es una satisfacción y es participar en un conversatorio de algo que en realidad para nuestra cultura no se ve, no se habla, no se dice y se niega, no existe. Somos, digamos, receptores de algo que sucede en otras partes y somos observadores. Y solo cuando hay una información a través de los noticiarios con un cayuco que ha volcado, o cuando encontramos en las plazas vendedores, no solo turistas, que también pueden tener tonalidades de piel distintas, pues pensamos que ahí hay algo que se está haciendo presente, pensando que es algo inédito, que es algo totalmente nuevo, ¿no? Claro, y por otro lado tenemos una serie de referencias culturales con las cuales podemos subir a la planta superior y recorrer esa exposición de Kara Walker y más o menos comprenderla, y empezar a hacer lecturas, porque esas imágenes las hemos aprendido a través del cine, a través de la novela, a través de las series de televisión, a través de los reportajes, y por lo tanto parece que esa cultura que se ha desarrollado en los Estados Unidos es propia de allá y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es decir, entonces es algo que ocurrió a otros, que forma parte de la tradición cultural española. El tema de la esclavitud ocurrió a otros. Y si ocurre en dominios españoles de América, es de manera accidental y en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque es que los indios eran flojos y se mueren. Y por lo tanto, como los indígenas se mueren y hay que mantener aquello en explotación, no te preguntes por qué y qué tipo de explotación, pues hay que llevar personas robustas de otro continente, ¿no? Esta es la explicación que podemos encontrar en la mayor parte, si no todos los manuales de bachillerato, que es donde se va a incluir esto, o de final de la ESO, ¿no? Es decir, nos van a situar ese tema como algo que accidentalmente, primero, no nos explican por qué se morían los indígenas y luego por qué es necesario hacer una migración forzada. Es como, el destino te ha puesto en esa tesitura, pero tú no lo eliges, aparentemente, ¿no? Por lo tanto, esa explicación en sí mismo ya ha deshumanizado a los seres que van a ser transportados, que nadie les ha preguntado si quieren migrar, si quieren adaptarse, y en qué proporción y qué vida les aguarda. Y qué implica el desarraigo que va a suponer la salida de su territorio, porque entre otras cosas son aspectos de su cultura que son fundamentales, como son el linaje, la relación con los espíritus de los antepasados que no pueden ir contigo, y cómo defenderte ante la vida haciendo un uso de la botánica o de otra serie de elementos que forman parte de los remedios del entorno en el cual se supone que se desarrolla la comunidad. Ha sido erradicado de la comunidad en dos sentidos: la comunidad pueblo, étnica, el grupo, y también la familia. La familia se ha roto, donde el clan familiar y el linaje es fundamental, particularmente en las culturas africanas, porque además frente a la cultura occidental, que desarrolla la idea de que el individuo tiene una conciencia personal e individual, ahí existe la noción de conciencia de grupo, la conciencia social, la conciencia de linaje, de grupo, y por lo tanto es una conciencia comunitaria. Si eso se erradica, y ahora los vinculo con otros pueblos, por otro lado, como África no es un país, como vienen a recordarnos bien los de procedencia africana, las personas de procedencia africana, pues resulta que hemos creado la noción África y la noción africanos a raíz de un hecho concreto, que ha sido no descubrirlos o no relacionarlos con los europeos con ellos, que es algo que venía de muy atrás, sino en el momento en el cual se crea un comercio transatlántico y por lo tanto lo que se llevan son africanos, indistintamente cuáles sean sus lenguas, su cultura, sus tradiciones, da lo mismo, ¿no? Por lo tanto, y luego muy pronto se va a convertir, incluso se va a suprimir el término geográfico para llamarlos directamente negros, ¿no? Y es el inicio de una racialización lingüística que va a caracterizar, porque anula cualquier otro elemento de su identidad, de su personalidad. Entonces, tenemos esta escisión entre lo que es comprender una cultura ajena, como puede ser la estadounidense, donde hay una serie de características, y la otra que nos resultaría más cercana, que la ignoramos,
Es decir, no se habla, e incluso hablamos con personas que nos presentan y les decimos, oye, hablas muy bien español, llevas mucho tiempo aquí, y te dices, soy española, ¿no? Me ha ocurrido decir en un entorno, y lo he podido escuchar directamente, soy española. Entonces, claro, ¿qué le vas a preguntar? ¿Eres adoptada? ¿O cuándo viniste? ¿O cómo hiciste? O sea, ¿por qué? Porque este es el otro aspecto del olvido o del silenciamiento. Y es que somos deudores de una conciencia o de una identidad española en la cual existe una selección antigua, que era el linaje y la limpieza de sangre, por lo tanto, sin cristiano viejo, sin mezcla de judío y moro. Y muy pronto, pero muy pronto, hacia finales del 16 y principios del 17, se dice ni negra, ¿no? Y luego en el 18 y 19 se maneja mucho la documentación. Limpieza de sangre sin mezclas de judíos, moros y negros. Y lo explica, ¿cómo moros? Y son documentos no solo datados en América, sino datados en la península, ¿no? Y por lo tanto significa que es que hay un tráfico y hay una presencia como tal en el país. Pero ahí hay un elemento de identidad. Este pueblo es un pueblo que no se ha mezclado, lo cual es histórica y biológicamente imposible, ¿no? Es decir, porque luego ahora está de moda hacerse las pruebas de ADN y todo el mundo quiere saber qué porcentaje tiene de italiano, de no sé cuántos y tal, y se da cuenta, no son nada precisas, pero lo que te da es que, como mínimo, no es un pueblo homogéneo. Y como es natural, ha habido mezclas que forman parte de la tradición europea, incluso más que la de otros continentes, ¿no? Porque esto ha sido una continua mezcla, ¿no? Entonces, ese es un elemento, que es esa identidad basada en un principio de limpieza o de pureza, de raza, cuando luego se emplee el término como tal. Y el otro elemento es la creación de una entidad que se entiende como hispánica, en la cual España se proyecta históricamente y se redime en todos sus desastres que haya podido tener, porque creó un nuevo mundo, una nueva civilización, trasladó lengua, creó universidades e imprentas en el nuevo mundo, etcétera, etcétera. Y lo demás es accidental, porque después de todo también habían desigualdades en Europa, pero hay desigualdades y desigualdades, ¿no? Y la de la esclavitud tenía unas características singulares, porque nadie quería ser un vasallo explotador, pero desde luego lo que no tenían es opción a ser un esclavo, ¿no? Es decir, una esclava. Entonces, ahí hay una serie de elementos que es difícil de combatir, porque hay una identidad nacional construida sobre un pasado ficticio y en los dos sentidos, el de la pureza de sangre y en el del pasado heroico, ¿no? Como tal. Y se utiliza políticamente, pero no solo políticamente, se entiende que algún fondo tiene todo eso. Sin embargo, comprendemos, como decía, mejor, no solo porque ha habido una difusión cultural de esa historia en los Estados Unidos, sino porque en los estados del norte de Estados Unidos, desde muy pronto hubo población afrodescendiente libre y tenía sus espacios laborales, tenía sus espacios profesionales y tenía sus espacios culturales. Cuando luego se produce la abolición de la esclavitud en 1865, apenas 2 años después se funda una universidad negra. Y por lo tanto tienen capacidad para constituir una universidad con profesores todos afrodescendientes, y es una universidad. Todavía existe, ¿no? Es decir, y empiezan, por tanto, tienen una capacidad de asumir roles culturales importantes. Eso no va a ocurrir en nada de Iberoamérica, donde se supone que esa esclavitud fue mucho más humanizada y todo lo demás, ¿no? Nunca ocurrió eso, y ahí sí existe. De manera que desde muy temprano empieza una resistencia también cultural a la hora de autodefinirse, de descubrirse, de saber cómo se ha llegado a esa situación, y llega hasta el activismo de nuestros días. Pero también es cierto que apenas muy poco después de abolida la esclavitud, menos de 10 años, empiezan a restringirse derechos civiles. Y durante 100 años no va a haber prácticamente derechos electorales en todo lo que fue el sur de los Estados Unidos. Hay un mapa, yo no lo tengo, pero lo pongo en proyecciones, donde explico cómo, o remito a él para mostrar cómo las leyes electorales en Estados Unidos son estatales, pero también hay regulaciones por cada condado, por cada comarca, como diríamos aquí, ¿no? Entonces, cuando lo vemos, vemos que todo lo que fue el sur, rápidamente, en menos de 5 años, estableció restricciones por las cuales privaba del voto a la población afro. Y eso se ha mantenido hasta la Ley de Igualdad de 1966, un siglo. Por lo tanto, no es tanto la experiencia de la esclavitud, sino cómo luego se sale de la esclavitud. Y en el caso de los Estados Unidos se salió mediante una masiva restricción, mediante una masiva segregación. De forma que hay que llegar a los años 60 para los
movimiento de derechos civiles, pero también los frentes más broncos, ¿no?, del Black Power o la Nación del Islam, aquellos que dicen, no vamos a negociar nada, ¿no? Somos como somos y queremos seguir siendo y nos reivindicamos como negros, no como afro ni como gente de color, negro. Es decir, como el término que nos emplearon para caracterizarnos y segregarnos, ¿no? Y bueno, y empieza eso hasta llegar hasta nuestros días, ¿no?, con todos sus altibajos. Pero genera una cultura que permite reflexiones de ese tipo. En cambio, sería totalmente pintoresco que lo hiciera una afroespañola y que hiciera este tipo se le ve como algo pintoresco. Lo podemos observar, pero está haciendo una lectura muy moderna, muy postmoderna. Está mezclando planos. No pensamos que pueda tener una fundamentación histórica. Sin embargo, forma parte de la tradición española. Y además, ya le voy a ceder la palabra para que podamos no solo intervenir los dos, sino luego comentar todos, pues hay un momento en el cual territorios como el nuestro, es decir, cuando ya me refiero al nuestro, me refiero a la Comunidad Valenciana, al País Valenciano, ¿no? Es decir, pues los países de la Corona de Aragón mantuvieron durante toda la Edad Media un activo comercio de esclavos. ¿Dónde? En la zona que lo había, que era el Mediterráneo español, no Castilla, es decir, no entre apenas, y lo que son las repúblicas mercantiles italianas, y de ahí nos vamos hacia el Imperio Bizantino. Mientras existe, aunque es menos importante la esclavitud allí que puede haberla en Valencia, por ejemplo, el Reino de Valencia, y ya nos vamos no solo a la orilla meridional del Mediterráneo, y nos vamos al Mar Negro, que fue el gran proveedor de esclavos. Entonces hay todo un tráfico permanente durante siglos que había desaparecido el resto de Europa. Y por lo tanto hay una presencia. Y ahí es donde empezamos a encontrar las primeras categorías. En el archivo, Lidia trabajó el archivo de Alicante, en el archivo de la Diputación de Valencia se conservan los libros por los cuales en el siglo XIV y XV existe un control porque hay un funcionario real que tiene que ver si son de buena entrada todos los esclavos que desembarcan en el puerto de Valencia. Y es un registro minucioso, porque no solo lo describe físicamente, es que hay un traductor en la sala para que se pueda explicar el esclavizado y pueda definir si realmente fue vendido, si fue comprado, si fue sometido en una guerra justa, es decir, y entonces se le declara en justa ley adquirido y entonces podrá, el que lo ha introducido lo podrá vender. Es una fiscalización real, pero es también una forma de llevar un control, que eso existió siempre y de paso nos ayuda a entender hasta qué punto hay una responsabilidad oficial, porque eso genera un derecho fiscal, un derecho de entrada. Como es de buena entrada, a partir de ahora, en el momento de su venta, hay que pagar un derecho al rey y por lo tanto forma parte de la Hacienda Real. Está implicado directamente el Estado en la recaudación porque lo regula. Pero tenemos todas esas descripciones. ¿Cuándo empezará el problema? Cuando empiezan a llegar masivamente de África. Ya no tienes traductor de todos ellos, pero llegan de forma muy masiva a finales del siglo XV. Bueno, en una etapa hacia 1500, donde aproximadamente el 15 al 16% de la población de la ciudad de Valencia son esclavos y esclavas. Es uno de cada 6, es una barbaridad. Es decir, antes en Barcelona han sido entre el 12 y el 18, pero entonces la ciudad tenía bastante menos habitantes que Valencia. O sea, en términos absolutos era más importante Valencia, aunque porcentualmente no lo fuera. Pero eran de todos los colores, no existía la cuestión de la racialización. Al contrario, según el comprador y según la persona que iba a ser puesta a la venta, existían unas preferencias. Y las personas que adquirían mejor precio en la venta, y están en esos registros, son las circasianas, que son mujeres de la costa este del Mar Negro. Son mujeres de tez completamente blanca, de rasgos. Bueno, cuando a final del siglo XVIII un antropólogo alemán se le ocurra clasificar a las razas en términos que luego en algunos casos ha quedado, uno de ellos era negroide, que no ha quedado, pero el otro ya venía de antes, pero el otro será caucásico, ¿no? Entonces, cuando define lo que son los caucásicos, el modelo son las circasianas y los circasianos. Son los blancos perfectos conforme a un canon que hoy supuestamente los han sacado de las esculturas griegas del momento clásico, porque si no, no es posible, ¿no? Es decir, porque está estableciendo un canon. No existe canon si no tiene referencias. Y en este caso son eso. Y sí sabemos por los registros que, por ejemplo, en Barcelona son las preferidas de un determinado cliente, que son los clérigos. Porque los abusos y los hijos que pueden haber no dejan rastro.
no se puede señalar, se pueden vender o se pueden sacar, pero ya no se supone que va a haber un color que infecte y que diga, uy, lo que ha hecho el padre, ¿no? Es decir, no, pues sale de esa manera, ¿no? Entonces, existe todo eso y todo eso va a cambiar a partir de la llegada masiva de personas africanas a estos puertos, ¿no? Entonces se puede ver rápidamente cómo cambia la denominación, cómo ya no se investiga tanto si ha habido buena ley en su captura, y se le llaman Jolof o Golof. Solo, y también de nuevo para el puerto de Valencia, entre 1480 y 1520, en esos 30 años, llegan del orden de 5.000 africanos y que van a ser vendidos y africanas. Son más de todos los que España está llevando a América en ese momento, en esos mismos años, en este caso desde 1502, que empieza la trata, hasta 1520. El número de personas de África desembarcadas en la isla del Español, que va a ser el centro de entrada, es menor en esos 20 años que en estos 25-30 años de entrada en el puerto de Valencia. Significa que formaron parte del paisaje social, humano, que estaban, que no eran solo para situarlos en ese mercado, porque de ahí muchos de esos mercaderes, y hay del orden de 70 casas comerciales dedicadas a ello, es que luego exportan. Unos son agentes de los Medici y los van a enviar a Italia, los van a enviar a Florencia, los van a enviar a Génova, los van a enviar a Pisa, ¿no? Que son los tres grandes centros receptores en este lado del Mediterráneo, ¿no? Venecia queda para el otro lado. Y luego los van a enviar y distribuir en otras regiones de España, de la península, van a pasar a Castilla. Y ya a partir de ahí, ese puerto oeste vertiente mediterránea se convierte en el subpuerto de lo que es Sevilla, que va a ser la gran entrada de africanos a la península y también de remisión a América, ¿no? Después. Y es un fenómeno que, como digo, está ahí presente, que va a estar hasta el final, y que en el caso ya de España, es decir, lo mantiene vivo durante el siglo XIX, es decir, a partir de 1820 está prohibida la trata de esclavos. España firma un convenio por el cual se compromete a impedirlo y no llevarlo a sus dominios, pero introduce del orden de 700.000 en Cuba. 700.000 es muy difícil de introducir en una isla que nunca llegará al 1.000.000 de habitantes en total, ¿no? Entonces, a lo largo de esos años, hasta 1866, a lo largo de esos 46 años, introduce cerca de 700.000 mediante un sistema de contrabando, sobornos, pero también de un sistema de conformidad de la sociedad, que no denuncia esto, que participa, que si puede toma parte, que no lo ve mal, que si puede comprar o alquilar un esclavo, una esclava lo hace, ¿no? Y por lo tanto se normaliza todo eso, ¿no? Entonces, claro, es la otra vertiente, la normalización por parte de la sociedad y luego el escándalo de decir, ¿y esto cómo? ¿Y cómo ha ocurrido? ¿No? Pero evidentemente quienes se dedican al negocio han descubierto una fuente de ingresos muy considerable. A principios del siglo XVI había una mercancía que es la que alcanzaba el mayor precio en el mundo por inversión realizada, que era la pimienta que venía de las Molucas. Entonces, eso, según lo que invertías, lo que podías rescatar podía ser un 150% de la inversión. Cuando empieza el tráfico de esclavos, se sube al 200 y al 250. Es la mercancía que alcanza más valor en relación a la inversión existente, ¿no? Antes, sin pensar siquiera qué es lo que va a producir. En la primera etapa en América va a producir extracción de oro y plata. Es decir, puede ser tan beneficioso porque la mercancía que a su vez extrae tiene un valor extraordinario, ¿no? Para un continente como el europeo, que no tiene oro, no tiene plata y todo lo mide en oro y plata, que son las emisiones monetarias de todos los reinos europeos. Por lo tanto, claro, el trabajo que está detrás es lo que no vemos, como no vamos a ver después en el azúcar o en otras muchas cosas que se han consumido, ¿no? Qué trabajo hay detrás y qué modalidad de trabajo. Y eso explica realmente el éxito desde el punto de vista del negocio y también el dramatismo que lo acompaña, porque solo se puede comprar y vender mercancías. Por lo tanto, has dotado a la persona de unas cualidades, privándole de otras, le has restado los atributos humanos, donde sí sabes que tiene resistencia y tiene voluntad, pero por eso mismo va a haber una violencia sistemática para someterla. Entonces, no existe esclavitud suave, ni buena, ni humanizada. Es un contrasentido, ¿no? Es decir, es un crimen amoroso. Pues nos parece un horror el sesintagma, ¿no? Pues ocurriría lo mismo con el término esclavitud humanizada, que también nos hemos habituado a encontrar cuando nos explican cómo era en España o cómo era en los dominios españoles, ¿no? Porque
la violencia manifiesta, o la violencia inducida, o el clima psicológico violento, es decir, el elemento conductista que te lleva a no hacer algo porque ya sabes que el castigo está presente y es una amenaza y me está condicionando mi comportamiento, existe desde el primer momento. Existe desde la experiencia de la cautividad, el ingreso en la bodega de un barco y después de 2 meses el ser errado y el ser vendido, ¿no? Y eso mismo no solo ocurre hacia afuera, hacia lo que son los dominios españoles, sino ocurre hacia adentro, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de esos esclavos que se van a vender en Sevilla, en Cádiz, que van a estar presentes en todo lo que es la raya de Portugal, es decir, entre Ayamonte y Badajoz, un poco más arriba, es que también toda esa frontera se alimenta de personas que se compran en Portugal y se introducen de contrabando al Reino de Castilla, ¿no? Y es algo que va a estar presente hasta muy tarde. Y bueno, y ahí voy a acabar, pero sí voy a dejar una cosa. Una de las razones del gran olvido es que no solo es importante y sistemático, durante 4 siglos implica que los españoles son responsables de la introducción, directa o indirecta, de en torno a 2,5 millones de habitantes de africanos en América, es un 20% de todos los que llegan. Es una cifra astronómica, es decir, los ingleses y después los norteamericanos, cuando alcanzan la independencia, introdujeron en total en el territorio que es los Estados Unidos 300.000. Solo en lo que es actualmente México, los españoles introdujeron antes de mediados del siglo XVII 250.000. Por lo tanto, hasta en un país donde no se ve esa población afrodescendiente, porque había mucha presencia indígena y la mezcla ha sido muy grande, es una cifra muy parecida al total de los Estados Unidos, que luego por su reproducción y por lo que antes he mencionado, tiene otra imagen y otra proyección. Es decir, que hasta para eso se ha ido ocultando, se ha ido borrando la huella de ese pasado español allí y aquí. Y aquí, entre otras cosas, porque esa es la otra historia del sistema esclavista, que cuando se elige, como mercancía se elige básicamente varones. Y por lo tanto va a generar lo que algún demógrafo llamó el drama demográfico de Cuba, pero yo dije, ¿cómo va a drama demográfico? Esto no es un accidente como un terremoto o un accidente geográfico de otro tipo, ¿no? Si has elegido solo varones, si no puede haber constitución de familias o las hay en mínima expresión, si lo que se va a haber un porcentaje creciente de personas mestizas, el mulataje, las mulatas, los mulatos, significa que detrás lo que hay es otro tipo de mezcla, otro tipo de combinación, en los cuales suele mediar la violencia también, el abuso, y por lo tanto se suma a todas las condiciones esta. Y también podemos medir para la misma época. Hay toda una serie de estudios que, claro, varían si nos vamos a la península, pero si nos vamos a estos dominios, y estamos hablando que está vigente hasta 1886 en Cuba y hasta 1873 en Puerto Rico. Yo siempre pongo un ejemplo. 1873 nos pilla muy lejos, muy lejos a todos los que estamos aquí, pero fue el año donde nació mi abuelo. Entonces, algunos no serán su abuelo, pero será su bisabuelo, no más allá. Significa que ellos nacían en un lugar donde existía, según la constitución de la provincia llamada Puerto Rico, que tenía 30.000 esclavos y esclavas. Y estaba otra provincia constitucional que se llamaba Cuba, que tenía 400.000 en una isla que no llegaba a 1 millón, ¿no? Por lo tanto, significa que era un fenómeno que convivía con personas que no teníamos nada que ver, probablemente, ¿no? Es decir, pero que a su vez tenían vidas distintas en el mismo país y registradas de forma muy diferente, ¿no? Entonces es un fenómeno que esa es la última cuestión, que es que no solo es masivo, tiene estos aspectos que hay que silenciar porque son algo más que dolorosos, sino que tiene otro, como digo, otro aspecto muy incómodo. Y es que es tan tardía la abolición de la trata española en 1866 y tan tardía la abolición que dio lugar en el siglo XIX a un volumen de negocios tan grande que después se han trasladado a la península y se trasladaron a lo largo del siglo XIX. Y esa es la otra vertiente que yo estudiaba y que decía antes Mercedes, ¿no? Es decir, ¿y quiénes son sus descendientes en España? ¿Y qué negocios son los actuales fundados en su día por comerciantes, no solo comerciantes de esclavos y esclavas, sino comerciantes en un periodo en el cual estaba prohibido, ya por ley? Por lo tanto, es como dentro de 50 o 100 años decir los descendientes de los Pablo Escobar de Colombia que se han hecho con los dueños de los grandes bancos o las grandes tal, y nos parece normal porque era otra época. No, aquí pues lo mismo. Era una época en la cual era ilegal y traficaban con barcos donde llegaban a introducir 1.400 personas, como ocurre con uno de ellos a la altura de 1852, donde el naviero y el que lo está pagando esa travesía se llama Julián Zulueta,
tienen un palacio también en Vitoria, tienen negocios de todo tipo de familias y descendientes, pero el socio de este señor en el Lady Suffolk, que es el barco que alcanza a un número, y es el récord, de esclavos y esclavas, es la reina María Cristina de España. Es decir, es la madre de Isabel II. Es decir, que es la que fue reina regente de este país durante 7 años de guerra civil, ¿no? Por lo tanto, ella es la que luego entra en este tipo de negocios. Entonces está documentado, tenemos los protocolos notariales en los cuales se reparten después los beneficios. Es decir, es que es un negocio y está, como socios tienen que poner instrumentos legales, lo mismo que existía en la compraventa, porque se hace con notarios, se hace con registradores, porque son bienes que se están transfiriendo y que hay que demostrar que son tuyos. Y claro, tiene otra vertiente, sí. Y esa vertiente es que hay respuestas, y esas respuestas son las historias de las personas esclavas, esclavizadas, que se pueden manifestar de forma muy distintas, como rebeldías, como huelgas de cero para no producir, o como en el caso de las mujeres, que es muy frecuente en el caso de Cuba y en lugares donde hay grandes plantaciones, las medidas de aborto, ¿no? Es decir, casi lo primero que aprenden las mujeres es el conocimiento de las plantas abortivas. ¿Por qué? Porque los hijos que traigan al mundo serán esclavos. Entonces se consideran responsables de ese gesto y lo tratan de impedir por todos los medios, ¿no? Entonces algo que está muy penado, pero que los informes oficiales lo registran. Es que no solo es el cálculo demográfico de por qué no hay niños, es que dicen, las autoridades dicen, es que las mujeres cometen crímenes con ellos y son ideas horrendas, ¿no? Emplean estos adjetivos, horrendo, el infanticidio, claro que es horrendo, pero no parece horrendo el tener una persona esclavizada, ¿no? Es decir, poder disponer completamente de su trabajo, de su cuerpo, etc., ¿no? Entonces, eso es, pero claro, esa es la complejidad, y eso incluso descendientes de africanos, afrodescendientes en América, muchas veces también te plantean, no me cuentes esto, es que esto ya pasó, ya nos pasó a generaciones anteriores, pero eso no lo podemos poner en el primer plano, porque mi problema ahora es mi discriminación, falta de educación para mis hijos, abandono en nuestras zonas de trabajo, es decir, lo mismo que ocurre en buena parte del sur de los Estados Unidos, donde los índices de desigualdad son muy marcados racialmente. Entonces, no quieren que ese sea el elemento, ¿no? No somos descendientes de personas violentadas, ¿no? No queremos ser solo eso, mejor dicho, ¿no? Y por lo tanto es también tratar de comprender ese fenómeno, y yo creo que la reflexión de la obra que tenemos en la planta superior va sobre eso, precisamente para recordar que sí, que hay negros en Estados Unidos, porque hubo esclavos, y los esclavos estaban sometidos, y hay un intento de desproveerles de todo y reducirlos a ciertos espacios, y que son solo los laborales, los subalternos, los de la parte de atrás, el lugar de trabajo, ¿no? Y no una presencia civil, cívica, ¿no? Y de ahí ese juego que hay con las imágenes, ¿no? Me parece que eso lo muestra. Pero para nuestro país ya podríamos comenzar, ¿no? Es decir, en primer lugar, es verdad, la desproporción entre hombres y mujeres hizo que esa población afrodescendiente no se reprodujera de una forma notable. Otra, que existe un mestizaje. Para el caso de Andalucía, porque es donde más se va a concentrar en la última etapa, que es la zona de Cádiz, y otras, va a haber un mestizaje, y va a haber un mestizaje con población también marginada, que es lo que empiezan a estudiar hoy en día aquellos que ven sus mezclas con población gitana. Es decir, con españoles de 600 años atrás, que sin embargo no han sido integrados, o no se les considera españoles de verdad, ¿no? Entonces, y ahí es donde en los marcos y los márgenes de esa sociedad se van a producir los encuentros, los mestizajes, no solo físicos, sino también culturales, ¿no? Que es el intercambio, antes lo comentábamos, que va a dar lugar, entre otras cosas, al flamenco y a todo lo que se llaman música española, entre comillas, en la cual, sin embargo, el componente negro que está ahí no aparece, no, ha quedado totalmente eliminado. Hace unos años, pero creo que puede ser muy interesante conocer cómo se concretan estas prácticas que ha comentado José Antonio en lo que fue la Villa Alicantina o territorios cercanos. Un momentito que ponga esto en pantalla completa para que podamos ver. He traído las cartas de compraventa de aquí de Alicante y os las quiero mostrar. Es que me han dicho que bajase la pantalla que no me veíais o algo así, no sé. Y es muy grande el ordenador. Bueno, creo que es interesante comentar, pues también para curiosear, por qué una alicantina
emprende un trabajo de investigación para descubrir la esclavización de mujeres negroafricanas. Y bueno, por lo menos para abrir el interrogante de ¿y esto? ¿Cómo es que Lidia Delicado llegó a abrir ese interrogante? Allá por el año 2013 yo tenía una inquietud por conocer qué pasado sucedió en Alicante que pudiese por lo menos darme alguna pista sobre los antecedentes que pudiesen explicar que otros periodos de trata con fines de explotación sexual o no, con otros fines, con fines para esclavizar, por ejemplo, había habido, porque yo tenía interés en estudiar la esclavitud sexual contemporánea, la prostitución y en este caso la prostitución callejera de mujeres nigerianas. En este periodo en Alicante las mujeres nigerianas en la prostitución callejera eran muy visibles y además este tipo de prostitución se localizaba en las dos entradas principales norte-sur de la ciudad y tenía unas características muy marginales. Y bueno, pues abrí el interrogante. Antes de estudiar la prostitución nigeriana actual en Alicante, quería saber si había habido algún otro periodo en el que las mujeres de procedencia negroafricana hubiesen sido explotadas sexualmente o esclavizadas para otros fines. Y así es como yo llego a esta temática. Entonces, lo que comencé a hacer fue visitar todos los centros de documentación y archivos históricos en los que pudiese encontrar alguna pista, alguna prueba, alguna evidencia que hablase de mujeres negras o mujeres africanas negras. Entonces recorrí todos estos archivos que podéis ver en el listado. El Archivo Histórico Municipal de Alicante es el que más frutos me dio. Es de donde salen las cartas, que voy a mostrar una de ellas, en las cartas de compraventa que comentaba José Antonio, esas cartas que quedan registradas por notarios en la época. Y bueno, para mí esta fase de la investigación fue fascinante, en lo de estar en los archivos históricos, en algunos casos poder tocar como eran los documentos de la Inquisición en el Archivo de Madrid, en el Archivo Nacional. Me parecía como una aventura, pues yo nunca me hubiese imaginado que podría estar en semejante situación. Y fue, la verdad, que un proceso súper bonito esa parte de elaboración de la tesis doctoral. Yo invito a todo el mundo a que haga una tesis doctoral por muchos motivos, pero sobre todo si tiene que acudir a los archivos, porque es que de verdad que es una experiencia muy enriquecedora. Claro, era la primera vez, en mi caso, visitando esos documentos, ese discurso, ese lenguaje. Y yo tenía un interés muy particular en encontrar claves explicativas sobre la deshumanización de las mujeres, porque había leído sobre la deshumanización de las mujeres en otros territorios, pero no había encontrado tantas lecturas especializadas en el caso alicantino o en el caso español contemporáneo. Y bueno, explorar todas esas cartas de venta, también las cartas de libertad, los procesos inquisitoriales, me aportó bastante información. Soy consciente de que hasta este momento en el que yo realizo mi tesis doctoral no teníamos ningún estudio previo sobre la esclavización de mujeres negroafricanas en Alicante. Y creo que tampoco se ha seguido desarrollando esta línea de trabajo. Entonces hacía falta también rellenar un vacío, hacía falta encontrar esas claves explicativas y bueno, pues también hacía falta abrirse interrogantes sobre cómo la legitimación social de la esclavización sexual de las mujeres se había ido construyendo en nuestra sociedad alicantina. Fijaos que en las compraventas que se realizaron en Alicante durante los siglos XVII y XVIII podíamos encontrar, igual no me veis pero necesito ver yo, alusiones a los colores, ¿no?, de la piel o cómo las personas interpretaban los colores de la piel de las esclavizadas.
Y me gusta utilizar la palabra esclavizada para no naturalizar la idea de esclava, porque los seres humanos no tenemos de manera natural ni forma parte de ningún orden natural la esclavitud. Entonces, expresarnos como esclavizadas y esclavizados entiendo que es la posición ética correcta para hablar del fenómeno. En estas cartas de venta podíamos leer negra tesada, negra, centrina y africana blanca. Yo incluí cartas y documentos que tenían que ver con africanas blancas, no tanto por ser blancas, sino por ser africanas, ¿sí? Por también pues, comparar qué tratamiento se le daba a las que se anunciaban como blancas y qué tratamiento recibían las que se anunciaban como negras y ver si había diferencias. ¿Qué fue lo que encontré en estos documentos? Bueno, pues una operación de categorización de las mujeres, y esta categorización se implementaba a partir del color en la piel, es decir, había una lógica de discriminación que estaba basada en la diferencia. Y esto se ha producido en todos los sistemas de poder, en el sistema racista, en el sistema patriarcal. Estos sistemas son especialistas en generar un marco de discriminaciones a partir de la diferencia. Las personas negras, esclavizadas, eran las otras, pero es que las mujeres en el patriarcado también somos las otras. Y las prostituidas son más otras que las otras. Entonces, todo este sistema de diferenciación es muy interesante para explorar y para lograr encontrar esos entendimientos, ¿no? De cómo se han ido edificando los sistemas de poder aquí cerquita. Claro, en todas esas categorías y todas esas lógicas de discriminación es donde encontramos lo que denominamos racialización. Esa manera de colocar a las personas en distintas categorías formando parte de una jerarquía discriminatoria es basada en el color de la piel. Digamos que son estrategias para poder subyugar a las personas y poder generar cierta legitimación social para su deshumanización. ¿Me seguís en esta idea? En los protocolos notariales, por ejemplo, en uno de los que vamos a ver a continuación, se escribía con muchísimo detalle todas esas características que tenían que ver con la construcción de la idea de que un ser humano podía ser un producto. ¿Cómo se hacía esto? Pues igual que cuando entramos ahora en cualquier tienda virtual y vemos todos los detalles de los productos que vamos a comprar. Las esclavizadas aparecían como bienes de consumo. Para poder crear sobre un ser humano la idea de mercancía es imprescindible deshumanizar a ese ser humano. Entonces, acercar al ser humano a la idea de producto pasa por crear sobre esa persona una narrativa concreta, ¿no? O sobre ese conjunto de personas. Entonces se prestaba especial atención a las marcas que había en el cuerpo, las señales, el tamaño, la edad, las características corporales de las mujeres son muy descritas. Claro, esto también es pues, para constatar la salud para poder trabajar. Entiendo que en esta operación de describir todos los detalles del producto, también había una intención de explicar que, oye, que te estoy vendiendo un buen producto, y que vas a comprar un buen producto. Así es como yo lo interpreto. Esta carta a mí me conmovió muchísimo cuando yo la encontré en el Archivo Histórico Municipal de Alicante. Es una carta de verdad y para que veamos pues, más evidencias sobre esas prácticas. Una esclava suya propia, africana de nación, llamada Octavia, de buen cuerpo, blanca, de edad según su aspecto de unos 16 años, errada en la frente, en la barba, la nariz y en el carrillo. No solo se las erraba en una parte del cuerpo, es que eran diversos herrajes, diversas prácticas, además en la cara. Una identidad que nunca va a desaparecer, una identidad que siempre va a formar parte de las esclavizadas en este caso, sujeta a forzosa servidumbre. Más ejemplos, otro protocolo notarial,
esclava africana de nación, errada en la frente, barba, nariz y carrillo. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar en esos documentos de los archivos históricos. Y en los procesos inquisitoriales no encontré concretamente nada sobre Alicante, pero sí sobre las proximidades, por ejemplo, en territorio murciano, y estuve examinando cómo, bueno, pues esos procesos que abrió la Inquisición sobre mujeres negras o de negroafricanas o de origen africano, pues en este caso eran de Luisa Núñez, de Valentina de Polonia, Juana de Roda, y bueno, pues sus delitos habituales, esos procesos que abría la Inquisición, en este caso eran por acusaciones de hechicería y superstición. Claro, las mujeres del África negra vinieron aquí con sus propias prácticas, sus propias prácticas espirituales, sus conocimientos sobre las plantas medicinales, y bueno, pues ellas evidentemente implementaban sus prácticas aquí. Hay otras cartas, otros documentos, como es la escritura de entrega de Caterina en el año 1723, también aparece pues esa alusión a la propiedad sobre un ser humano, el cautiverio y bueno, pues los detalles de la esclavizada. Y en fin, fijaos que no ha cometido delito ninguno, por donde merezca pena corporal, sana de toda enfermedad pública o secreta de mal de corazón, no fugitiva ni ladrona, ni conoce ningún defecto ni tacha que le impida servir bien. Cómo se describe al ser humano como una propiedad y cómo se produce, podríamos decir, ese marketing, ¿no? para hablar bien de la mercancía que se está vendiendo y que se está comprando. Hay también otros ejemplos de aquí de Alicante, en el caso de María Pérez, del año 1733, que ya nos va anunciando esas prácticas crueles, sádicas, que se realizaron en territorio peninsular. En el caso de María Pérez, de color cetrino, ella no es negra, ya vendría siendo un color más mestizo, herrada con hierro en la frente. Estas prácticas a mí me llamaron mucho la atención en su día, porque si bien sí que había leído de las referencias previas que se utilizaba el hierro candente para herrar a las esclavizadas y a los esclavizados, claro, no es lo mismo saberlo que después ir viéndolo en las cartas y estudiando cómo de manera repetida y sistemática se produjo esto, ¿no? En la prostitución ha habido trata de mujeres blancas de manera muy llamativa, mujeres que vienen de países del este de Europa, en particular las rumanas, las moldavas. Entonces, es verdad que la prostitución explota todos esos estereotipos de racialización, pero en la prostitución también hay mujeres blancas, explotadas, esclavizadas, violentadas, por supuesto. Lo que pasa que, claro, en el caso de las mujeres negroafricanas, esa interseccionalidad agrava las condiciones, ¿no? Y la falta de oportunidades que tienen las mujeres con otros colores de piel en países europeos, pues es evidente, ¿no? De todas maneras, a todas les atraviesa la violencia que implica el sistema prostitucional. Y bueno, pues eso también forma parte de este marco de realidades. Si me permite un punto de reflexión. Sí, es decir, el crecimiento de la esclavitud tiene lugar, pero no solo para España, sino en general, en la segunda mitad del siglo XVIII. Pensamos, no, los ingleses, los franceses los llevaron antes. Cuando sumamos los registros que tenemos 12,5 millones de registros aproximadamente, de personas que fueron llevadas desde África de forma forzada. Más de la mitad tiene lugar después de 1750. Por lo tanto, no es algo que ocurre en los inicios de las colonizaciones, es cuando despega la revolución industrial en Europa, porque es todo nuevas materias, algodón, o sea, fibra vegetal, azúcar, café, es decir, estímulos en este caso, que es café o té, que pues para mantenerte más despierto y tal, que son amargos, se pone azúcar, y van reemplazando los alimentos por otros con este tipo de alimentos, ¿no? Y se requieren masivamente para que los precios bajen también, porque va para mercados masivos, que en este caso son trabajadores
del norte atlántico, sea europeo o de la costa estadounidense, norteamericana. Entonces, hay una relación directa entre revolución industrial y despegue de la nueva esclavitud, lo que llaman la segunda esclavitud, que es la que acapara mayor volumen de personas esclavizadas. No son algo que precede al capitalismo industrial, sino algo que empuja el capitalismo industrial. Por eso luego también es relativamente sencillo, en un capitalismo avanzado industrial, las cuestiones de deslocalización, de trabajo sometido, de condiciones de trabajadores que no pueden elegir, de cultivos u otra serie de cosas. Lo que llaman las formas contemporáneas de esclavitud se tipifican en Naciones Unidas. Como se explicaba, es que se pueden hipotecar, es que es una reserva de valor, no solo se compra y se vende, se puede establecer un préstamo sobre esa persona, ¿no? Entonces, todo eso significa una serie de regulaciones bastante cuidadosas y sofisticadas que incluyen esos aspectos. ¿Y qué es lo que admite la ley? La ley admite que son esclavos los nacidos de vientre esclavo, y por lo tanto hay una continuidad de la madre que se transmite. La segunda, si ha sido comprado. Y no preguntes, entiendes que hay de buena fe, la buena fe del vendedor, y por lo tanto no preguntas cómo ha llegado a ser esclavo. La mayor parte de los esclavos adquiridos en África eran comprados, no eran arrebatados por europeos, y por lo tanto generan todo un tráfico y unas condiciones que conducen a esa situación. La tercera es la guerra, la captura. Ahora bien, aquí se introduce un elemento, que es la guerra justa. ¿Por qué? Porque estos principios los acaban estipulando teólogos, y son por lo tanto la Iglesia que viene de la Edad Media, pero luego que en esta etapa de crecimiento, del Renacimiento, no solo es la Iglesia católica, todas las iglesias, la luterana y las demás que están surgiendo, todas tienen detrás un teólogo para explicar por qué esto es justo, es legal, que la guerra sea justa, que la venta, porque el negocio no lo va a limitar el nacimiento del capital mercantil, más luego es del vientre, porque el vientre es parte de la mujer y por lo tanto estás solo, no tiene naturaleza, no tiene independencia, no es un ser humano, según el propio derecho romano, hasta que ha nacido y por lo tanto a partir de ahí pertenece al dueño de la esclava, ¿no? Entonces son las tres formas. Ese es el aspecto de cómo regula legalmente el asunto. El otro es la ideología, que es cómo lo justifico moralmente, que es algo distinto. Entonces ya desde fecha temprana algunos teólogos, algunos jesuitas sobre todo y dominicos empiezan a plantear que sí, que se está comprando, pero ¿la guerra fue justa? O sea, no pueden discutir la legalidad porque sería discutir la ley o a los reyes, pero sí pueden discutir la moralidad que hay detrás y si realmente si es lícito, ¿no? Entonces están discutiendo el aspecto de la licitud y no tanto de la legalidad. Y eso ya introduce una pequeña estilla, aunque no tiene ningún resultado. Y solo más tarde es cuando empezarán a plantear es que, claro, se está esclareciendo porque después de todo son salvajes, términos que son bárbaros salvajes. No tienen razón, pero son robustos. La naturaleza les ha dado robustez, Dios les ha dado robustez, porque pueden ser cristianizados. De hecho, van a ser cristianizados, ¿no? Entonces, ese elemento lo van justificando y lo escriben y lo argumentan, ¿no? Sobre esa base. Y justifican dos cosas que luego para otras comunidades y para otros tipos de sometimiento se reproducen en nuestros días. Y es, su vida en África hubiera sido peor. Segundo lugar, va a descubrir la verdadera religión y por lo tanto su alma se va a salvar. Y no existe verdadera libertad en la tierra. La verdadera libertad se alcanza en la vida divina porque está en presencia de Dios y se ha conseguido la gracia. Por lo tanto, ahí está la verdadera felicidad. Todo esto lo escriben y es que forma parte del discurso que les permite reconfortarse para poder seguir viviendo teniendo a estas personas. Estaba pensando, hablamos del flamenco y de las bases africanas, ¿no? De la música africana en el flamenco, y yéndome a este otro momento me venían a la cabeza las habaneras que son súper importantes en toda aquella zona, fundamentalmente en Cataluña. Yo recuerdo aquella del Meu Avi, que se fue a Cuba a bordo del catalán, ¿no? El mejor barco del mundo, ¿no? Bueno, claro, es decir, en Cataluña tiene un peso grande, como los tiene el Festival de Torrevieja, creo que es, ¿no? Es decir, que es uno de los más famosos que existen. Entonces, claro, es un género musical que no existe en América. En realidad es hecho aquí y es un género de nostalgia, ¿no? Es la saudade local. Y a la hora de señalar la nostalgia que se me ha ido el hombre, que no sé cuántos, que volverá, que a ver si... claro, son viajes arriesgados, pero muchos de ellos hacen escala en África. Y luego continúan y muchos de ellos se dedican también, no solo son los grandes nombres de los empresarios, los navieros, los comerciantes, son los marinos que se enrolan en esos barcos
un título de piloto de barco, necesitabas haber hecho, que era el equivalente al capitán o el segundo, ¿no? Pues el piloto tenía que recibir en la escuela náutica, tenía que haber hecho 2 viajes redondos a América o África, 2 viajes transoceánicos. De forma que también explica por qué de ahí salían tanta marinería, tantos pilotos cualificados, cómo hay una presencia y luego cómo hay, para el caso de Cataluña, tanto indiano. Luego hay un ejercicio que hizo Loborra para saber cómo han hecho el dinero. Entonces, en verano, en muchos pueblos catalanes se hace la fiesta de los indianos. Y entonces se disfraza a la gente del pueblo de indiano, es decir, que es de indiano, pues, como si fueran tropicales, como si fueran colonos de América, con el ropa blanca, con el sombrero de paja, con todo este tipo de cosas, y hacen una fiesta. Pero no se preguntan quién construyó lo que llaman las torres, los chalets, ¿no? Es decir, pues unos fueron por procedimientos perfectamente legales, porque no es asimilable indiano con negrero, ¿no? Con traficante de esclavos. Pero muchos de ellos sí, porque tenemos sus nombres, sabemos a qué se dedicaban. En Tarragona está el Parque Samá, y Samá es que era un inmenso traficante, uno de los mayores, ¿no? Es decir, que no es... Hay un Samá que en 1880 tiene como propiedad 2.500 esclavos en la isla de Cuba, 2.500 suyos. Es decir, porque vienen en un censo, un padrón, no es... ¿Qué haces con 2.500? Es decir, son cifras que muchas fábricas en Europa en esa época era imposible que tuvieran, no existía eso, ¿no? Esas concentraciones laborales. Por lo tanto, claro, y son los nombres, y esto también ocurre en Galicia y en algunos puntos, o en Cantabria, ¿no? Es decir, que los conmemoran y que, bueno, el instituto de bachillerato que hay en Santoña, ¿no? Pues lleva el nombre del duque de Santoña, que era el manzanero, un enorme traficante, ¿no? Es decir, uno de los mayores, ¿no? Durante varias décadas. Lo construyó como colegio, donó, porque hacían obras de donación también, pero luego quedan como el misántropo que está, como el filántropo que está haciendo este tipo de donación. En este escenario que te gusta mucho, algunas de las intelectuales pues, afroespañolas que han pasado por aquí, ¿recordáis cuando vino Tania Adán, que nos contó y nos mostró el proyecto España Negra, que lo que estaba, bueno, primero cuestionando ese discurso que desde la hegemonía ha contado la historia de este país, obviando el dolor que puede generar en esa otra población que también son españoles, ¿no? Que a veces ni siquiera lo tenemos incorporado. Y en segundo lugar, haciendo también un reconocimiento a estos trabajos vuestros de desvelamiento de todas estas mujeres que estaban aquí, que forman parte también de la historia de este país y de la historia de esta ciudad, a las que ellas van buscando y quieren llegar para contarlas de otra manera, ¿no? Para darle una vuelta, para construir una genealogía que a ellas les sirva también para contar su propia historia, para humanizarlas, de hecho, ¿no? Es decir, para dejar de considerarlas esa mercancía en la que las construyó todo el sistema esclavista. Y contaban algo bonito, ¿no? Recordáis que lo que nos decían es que hay muy pocos datos, los únicos datos que hay son los que aparecen por ahí en estas cartas de venta, ¿no? Porque desde ahí las vemos a través de la lente del mercado, fundamentalmente, ¿no? Que las construye como mercancías, pero están tan deshumanizadas que no se puede ver nada más. Ya se tratan de buscar las secuelas, ¿no? El relato de esas vidas, y están planteando, a ver qué nos parece, que me parece también interesante, introducir la ficción, el arte para, bueno, todo el arte de lo posible, ¿no? Esa ficción para reconstruir historias a partir de determinados relatos. Si se abre y se cuenta bien el contexto, se puede contar mucho mejor esas vidas, y así hay un montón de gente que se podrá sentir reconocida cuando se hable de este país, que incluya también a lo que es su propio pasado. Por eso, vamos, os citan, quiero que sepáis que desde ahí, desde ese lado, sí que se os cita bastante. Hemos dicho que esto iba a ser una conversación, o sea, que una conversación donde invitamos desde aquí, desde la mesa, a cualquiera que quiera entrar en esa conversación a la manera, como yo os digo, como decía Bell Hooks, donde cualquiera puede hablar desde cualquier lado, sin nada, ¿verdad? Yo quería decir, si os parece, antes de las palabras, solamente un comentario por esa alianza que el movimiento de las mujeres siempre ha tenido con los movimientos de liberación de los pueblos negros.
En concreto, cuando las sufragistas a mediados del siglo XIX se estaban organizando, fueron las grandes aliadas del movimiento abolicionista en Estados Unidos, en Norteamérica. Y después esas alianzas continuaron a lo largo del siglo XX. Entonces, mientras que estaba dándose esa conversación sobre la abolición de la esclavitud, lo que fue la segunda ola del feminismo en la cuenta española o en la cuenta europea, es destacado que el feminismo, el movimiento de las mujeres, estuvo al lado de esa petición de abolición de la esclavitud, ¿no? Y pues que en algunos casos se dejó de aplicar esfuerzo a la petición del voto de las mujeres porque cobraba más fuerza la petición de la liberación de las personas esclavizadas, ¿no? Entonces, pues solamente ese dato que se me ha ocurrido antes mientras hablaba José Antonio, pero después se me ha olvidado mencionarlo y que me parece relevante. Mucho, que ya sabes que yo siempre cuento, no lo sabes, pero yo siempre cuento que luego fue el racismo el que separó el movimiento feminista y separó a las mujeres blancas de las mujeres negras, allí también en Estados Unidos. Por eso yo creo que es importante, ¿no? lo de centrar también estos temas en torno a esa cuestión que es central, que es la raza y el racismo. Que yo pues, siempre soy lo que vino después. Bueno, pues muchísimas gracias por las exposiciones que habéis hecho. Yo conocía, por ejemplo, la tradición esclavista catalana, pero desconocía la implicación del resto del Estado español, por llamarlo de alguna manera en estos términos hoy, porque vamos, es impresionante, o sea, no se salva nadie. Y lo que me resulta muy sorprendente es que esto, como muy bien estabas diciendo tú, no aparece en los libros de texto, esto no se estudia. Esto no se estudia, de manera que pues nuestro alumnado continuará desconociendo las realidades que conforman, el pasado que conforma las realidades que tenemos en estos momentos, como también ha dicho muy bien Lidia, ¿no? Yo quería hacer dos comentarios que me han provocado vuestras intervenciones. Por una parte, cuando yo pienso en la esclavitud, veo por una parte las razones sociopolíticas y económicas que venían motivadas en algunos casos por ser, por ejemplo, los perdedores de las guerras, eso los convertía en esclavos. Esto lo tenemos en el mundo clásico, es permanente, ¿no? Es decir, los tutores que son intelectuales y que son esclavos, ¿no? Y son los que forman. Entonces, hay una fuente clarísima de la esclavitud que es totalmente ajena a lo que luego se ha querido convertir en razones biológicas, de desigualdad biológica, ¿no? Entonces yo situaría esta segunda parte como una profundísima reacción patriarcal en el sentido del orden que vivimos, una profundísima reacción patriarcal de querer justificar a través de algo y a través de la propia ciencia, querer justificar un hecho que no viene sino motivado por razones sobre todo y fundamentalmente económicas, de dominación, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y luego la segunda reflexión es que viene de la mano del último comentario de Lidia. La compraventa que se hace al final del siglo XIX, cuando tú nos explicas lo del siglo XIX, eso se produce en pleno periodo de enfrentamiento abolicionista ya en Estados Unidos. Con lo cual, tenemos que sumarle, en mi reflexión, hay que sumar la mala fe, la absoluta mala fe de quien está llevando a cabo esto, porque ya no puede justificar que esto sea un negocio. Es decir, es clarísimo y evidente que hay unas razones, hay unas razones de respuesta por parte de las propias personas esclavizadas. Yo estaba pensando, por ejemplo, en Sojourner Truth, que está dando una lección a todo el mundo, o por ejemplo las mujeres que participaron en Seneca Falls, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Hola, bueno, muy bien todo lo que habéis dicho y me ha gustado mucho, me ha interesado muchísimo. Tengo una pregunta concreta para Lidia. Cuando has dicho las diferencias
de las mujeres prostituidas, las que son negras, negroafricanas, o las que son blancas, o las que son asiáticas. Me gustaría que detallaras qué diferencias has percibido en tu estudio, porque yo no lo trabajo. O sea, la sensación que tengo es que al margen de la prostitución y de las mujeres prostituidas, el tratamiento sexual de las mujeres no es el mismo hacia las mujeres blancas que hacia las racializadas. Incluso en nuestros días, pues bueno, hay por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales hay un acoso y una hipersexualización cuando ven a una mujer con velo en las redes sociales, cómo les entran desde el punto de vista sexual, o cómo la mujer, incluso negra o negroafricana, porque creo que el tema del color y del racismo sigue absolutamente vigente en nuestro día cotidiano. Entonces, por eso me interesaba, en el ámbito de las mujeres prostituidas, las diferencias que tú has detectado entre las mujeres negroafricanas y el resto de mujeres, fundamentalmente las blancas o las asiáticas. Pues hay muchas diferencias, sobre todo en el paisaje que va generando la prostitución. En el caso de la prostitución callejera, las mujeres que proceden del África negra suelen ocupar los espacios más marginales y están más o menos en espacios de categorías similares a las politoxicómanas y a las más precarias de todas. Las mujeres en situación de prostitución de origen nigeriano suelen percibir ingresos bastante más precarios que mujeres de otros orígenes geográficos. Eso, por ejemplo, en la prostitución de calle. La prostitución de mujeres nigerianas no es muy común que se dé en prostíbulos, aunque alguna mujer nigeriana ha sido encontrada en piso y en prostíbulo de carretera, pero la particularidad de esa prostitución siempre ha sido, en todos los países europeos, en las últimas, vamos a decir la última década o 2 décadas, ha sido una prostitución callejera, una prostitución muy, muy marginal. Después, en todo lo que viene siendo la ideología que sustenta la prostitución, sí que se ve que sobre las mujeres se trata de crear una propaganda basada en estereotipos. Las mujeres asiáticas se venden como mujeres dóciles, mujeres infantilizadas. Las mujeres blancas de los países centroeuropeos se venden con otras características, como la sofisticación o esa belleza caucásica. Las mujeres de los países negroafricanos se venden como asalvajadas, hipersexuales, con dificultades para establecer límites. La mujer latina se vende como una mujer muy caliente, muy amorosa. Bueno, todos estos estereotipos son los que se han estado explotando en la industria del sexo.